Hola y buenas noches compañeros. En esta actividad del Foro de la Educación Prehispánica y Colonial y el México Independiente quise hacer un poquito de cambio y que me pudieran conocer y escuchar mejor y que no sea de la forma que siempre hacemos, que es la escrita, sino que me escucharan, visualizaran mejor. Así que empecemos. La maestra nos sugirió 3 preguntas generales en las cuales nosotros podremos estar iniciando el desarrollo de este foro. Así que comencemos. La primera. ¿Cuáles eran las diferencias entre los objetivos educativos de Calmecat y Tepozcali? Bueno, Calmecat es la escuela sacerdotal donde asistían los niños que pertenecían a la nobleza. Se preparaban a los futuros sacerdotes y gobernantes. Ellos eran preparados con una rígida y dura disciplina. Su enseñanza subrayaba el uso de la memoria, de manera que estaban acostumbrados a escuchar con cuidado la transmisión oral. Y Tepozcali era la casa de los jóvenes, donde iban los niños que pertenecían al resto de la sociedad. Era la escuela donde los guerreros viejos preparaban a los jóvenes para la guerra. Ofrecía una preparación para la vida diaria, sembrar, pescar, pero sobre todo, pues obviamente, guerrear, ¿no? Otra que quisiera agregar sería la antigua palabra, ¿no? Que sería huehuetlatoli, que es el conjunto de antiguos y sabios discursos y enseñanzas transmitidos por padres y por maestros a sus hijos y a sus estudiantes, ¿no? Asimismo, con esto podemos saber que los niños, las niñas se levantaban temprano, vestían con sencillez, hacían oración a sus dioses, ayudaban de muchas formas en el hogar, ¿no? Todo esto además de obedecer a sus padres, de las tareas y formas de aprendizaje que se les confiaba, ¿no? Eh, Ahora bien, la segunda. ¿Cómo influyó la Iglesia Católica a la educación virreinal? Bueno, ok, primeramente, como sabemos, existió la evangelización, ¿no? Precisamente como una forma de consolidar el dominio de la corona española a través de la tradición católica. Sin embargo, también sabemos que la conversión de los indígenas a la religión católica y la eliminación de las antiguas creencias de los pueblos eran el propósito que los españoles le daban tanta importancia como la dominación militar. Por esto se dice que junto con las acciones guerreras hubo en España, en la Nueva España, una conquista espiritual, ¿no? Es por esto que la educación juega un gran papel, pues esta es la verdadera reforma educativa, o como bien lo dice Vázquez en el texto que nos ofrecieron en la antología, que es el pensamiento renacentista español, que menciona: al evangelizar a tanta gente con tantos escasos recursos, al tiempo que injertaba a una nueva cultura, siendo una verdadera reforma educativa, ya que cambiaron los valores, la conducta, las costumbres de los indios. Una reforma tan profunda que no ha podido ser repetida a pesar de todos los empeños. En conclusión, la Iglesia Católica fue la institución más influyente después del gobierno español en la época del virreinato, normando la moralidad y la vida diaria de los novohispanos y siendo parte de la historia negra de la Inquisición española. Tercera pregunta. ¿Por qué fue tan importante la educación laica? Bueno, para el caso de México, la educación laica tiene sustento desde la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1857, documento legal en el cual se establecieron las primeras bases jurídicas y normativas de la separación del Estado y la Iglesia Católica.
Con la promulgación de las leyes de reforma durante el gobierno interino de Benito Juárez García, en el año de 1859, se amplió y fortaleció el carácter laico del Estado mexicano. Dichas leyes reunieron una serie de ordenamientos y influencia de los clérigos de la vida civil, ya que dichos ordenamientos no habían sido debidamente explicitados en la Constitución de 1857. Dicho esto, ¿por qué es tan importante? Ya sabemos en qué papel, en qué Constitución, pero ¿por qué? Bueno, pues bien lo señaló esta María Delina Arredondo López. Pues ella es la profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación IC de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Ella menciona que los espacios laicos son una manera de garantizar la tolerancia y el respeto por otros, fortalece la educación ciudadana y la toma de decisiones con base al conocimiento de la realidad. Es un espacio libre de creencias religiosas, de manera de garantizar un libre pensamiento y la libertad de creencias, porque de otra manera prevalecerá la creencia más fuerte sobre las minoritarias. Un ejemplo claro podría ser el más actual, que fueron los libros de texto de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué saco este tema? Bueno, como ya habrán a lo mejor visto, en Chiapas hubo una comunidad Totzil, perdón, que ellos quemaron libros que mandó el gobierno precisamente porque decían que eran del diablo, porque mostraban la homosexualidad, el lesbianismo, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, si México, aún siendo un país con el Estado laico, ¿qué nos espera en el futuro si no lo fuéramos? Si aún así estamos apegados al catolicismo, al cristianismo o otras religiones. Podremos verlo tan solo con países como Pakistán, como en el caso de Malala, ¿no? Que ella no tenía derecho a la educación precisamente por este machismo que hay, ¿no? Todo lo que hay en esta profundidad de la religión, ¿no? Entonces, claro que es importante que el Estado sea laico para que haya, sobre todo, tolerancia, para que sepamos separar qué es la religión, son las creencias y qué es la educación, ¿no? Porque ¿a qué nos lleva la educación? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer con la educación? ¿Con qué fin, no? Entonces, bueno, esa sería mi aportación. Espero haber sido lo demasiado clara. Y les mando un fuerte abrazo, una linda noche, y hasta luego.